estar nuevamente con cada uno de ustedes. Así que hoy estaremos entrando en un nuevo tema. Estaremos hablando un poco de lo que es la numerología y simbología bíblica y escatológica. Así que vamos a presentarnos en esta hora delante del Señor. Creo que es muy importante el poder poner todo en sus manos, siempre pidiendo al Señor la dirección hacia toda verdad. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Rey de Gloria, en esta hora, Señor Jesús, estamos agradecidos por este espacio, Señor, que tú nos permites el poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la buena eh, por el buen sentir que has puesto en cada uno de nosotros, el poder, Señor Jesús, darnos a cita a través de estos medios para seguir cada día aprendiendo, Señor, más y más de ti. Te pido que seas tú derramando bendición a través de tu palabra en cada vida, que esta palabra, Señor, corra, pueda ser glorificada. Bendícenos en esta hora en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Así que bueno, bienvenidos todos los que se van conectando, los que ya están ahí. Bueno, hay un buen grupo, no los menciono a todos porque está bastante largo el listado. Así que entonces vamos a aprovechar el tiempo para así poder completar la lección del día de hoy y así también tener buen espacio para explicar algunas cosas. Así que entonces, bienvenidos a este tema de numerología y simbología bíblica y escatológica. Así que entonces, como en primer lugar, vamos a mirar que entonces la escatología bíblica tiene mucha simbología, ¿sí? Y pues las palabras toman doble sentido y cambian de significado en el contexto teológico normal, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis 13, donde entonces aparece allí una bestia que sale del mar, no podemos tomar esa expresión literal, ¿sí? Porque estaríamos entonces allí dándole un mal enfoque o también un mal significado a lo que la palabra del Señor nos está expresando. Entonces, por eso es muy importante tener un panorama de simbología y también de numerología para poder comprender algunas cosas. ¿Listo? Creo que el hermano Carlos dice que no se escucha. Por favor, me confirman el audio nuevamente si me están escuchando. Si no es problema allí del dispositivo, de pronto subirle el volumen. Voy a revisar aquí rápidamente. Creo que aquí tenemos todo el sonido, sí. Dice que te escucha fuerte y claro. Sí, señor, sí escucho. Listo, de pronto alguien que me colabore le escriba al hermano Carlos que es problema de pronto de que le suba un poquito más de volumen. Entonces, por eso es muy importante aquí retomando, poder mirar un poquito de la simbología, ¿sí? Porque las palabras toman doble sentido y cambian en el contexto, en el significado del contexto teológico normal. Por eso entonces la escatología no se puede tomar en algunos pasajes literal, ¿sí? Porque entonces ya estaría allí cometiéndose un error. Y por eso, pues muchas veces la mal interpretación o las malas interpretaciones acerca de esto. Por ejemplo, tenemos aquí el color rojo, ¿sí? Que el rojo entonces en el contexto teológico normal significaría entonces o representaría amor, misericordia y vida, ¿sí? Eso sería en el contexto teológico normal. Pero en la escatología el léxico cambia, ¿sí? Ya en el rojo, en el significado o en el contexto escatológico, ya no significaría amor, misericordia y vida, sino que ya entonces el rojo significaría guerra, destrucción y matanza. O eso es lo que estaría señalando este color, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el tener nosotros cuidado en esta parte. Entonces, aquí para tener en cuenta en la escatología bíblica, y esos son algunos datos que usted puede tener en cuenta para allí tener algunas
pudiéramos decirlo como datos o de pronto también puntos de referencia. Entonces, el año escatológico no es de 365 días como en nuestro calendario. El año escatológico entonces está de 360 días, ¿sí? Que es también en el contexto en que allí en el pueblo de Israel, los judíos, pues ellos, el año de ellos es de 360 días, entendiendo ese contexto, ¿no? Entonces, el año escatológico es de 360 días. El día escatológico es de 24 horas, ¿sí? El día entonces escatológico sería de 24 horas en dos mitades, cada una de 12, ¿no? Fracción luz, fracción noche. Entonces, eso lo estaremos explicando o andando un poquito más en la ley del Cordero Pascual. Entonces, el día escatológico es de 24 horas. Encontramos unas expresiones en la Biblia que entonces allí se refieren a, por ejemplo, un tiempo entonces hace referencia a un año, ¿sí? Un tiempo, un año. Encontramos otra expresión que es tiempos. Tiempos hace referencia a 2 años, ¿sí? Y ya entonces medio tiempo hace referencia a medio año, ¿sí? En la expresión bíblica entonces aparecen allí las tres sumando 3 años y medio, ¿no? Entonces, eso como para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, el simbolismo en Apocalipsis se constituye el instrumento más adecuado para enlazar la integridad del mensaje divino en la realidad histórica, ¿sí? Una de las cosas que el Señor quiso de pronto hacer al momento de allí Juan escribir y bueno, con todo lo que él veía y lo iba plasmando de una manera que nosotros lo pudiéramos entender a través de símbolos, era eso, el poder entonces allí utilizar este instrumento del simbolismo para entonces enlazar la integridad del mensaje divino, ¿sí? En la realidad o en el contexto histórico, ¿sí? Y una de las cosas que el Señor quiso también a través de esto, por eso Apocalipsis es uno de los libros que muchos le dan diferentes enfoques, porque algo que el Señor quiso fue salvaguardar el mensaje, ¿sí? Que él quería darle a la iglesia. Porque recuerde que allí entonces el libro de Apocalipsis mide, presenta y anuncia los tiempos para la iglesia, los cristianos. Entonces es importante tener esto en cuenta. Entonces el punto más fuerte en la escatología es entonces el sueño o la visión, ¿sí? Ese es el punto más fuerte en la escatología, ¿sí? Que es el sueño o la visión. Dios daba la profecía al profeta a través de un sueño o de una visión, ¿sí? Entonces, este sería el elemento más sobresaliente, ¿sí? Sería el elemento más sobresaliente en la escatología. Por eso usted encuentra ya Daniel capítulo 7, entonces que él tiene allí un sueño, ¿no? Ve una visión, también Nabucodonosor, también Juan, se le presenta entonces allí la visión, ¿no? De las cosas que iban a suceder. Entonces es importante tener en cuenta que en la literatura apocalíptica hay una guerra entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Eso entonces nos lleva a que haya un desenlace, ¿sí? A que haya allí un desarrollo de eventos, de acontecimientos, ¿sí? Y eso es lo que usted y yo, a través de su existencia, nuestra existencia, hemos venido entonces allí mirando, ¿no? Que lo que el Señor dijo se está cumpliendo. Entonces, por eso nosotros no podemos poner en duda la palabra del Señor, ¿sí? No podemos nosotros dudar de lo que Él ha dejado, porque el Señor dijo y se hizo. Entonces aquí, entrando ya a mirar la simbología, entonces encontramos una serie, yo voy a estar aquí diciéndolos, ustedes de pronto tendrán allí sus apuntes, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Al igual, esto lo vamos a estar utilizando en los temas que se vienen. Y entonces aquí hablando un poco de simbología, entonces el mar representa gentiles, ¿sí? Ya entonces usted se va a ubicar en el contexto, por ejemplo, Apocalipsis 13, usted ve que una bestia sale del mar. Eso ya entonces nos dice a nosotros mucho, ¿sí? El mar indica muchedumbre de gentes, ¿sí? En este caso, gentiles.
Ya entonces la tierra, tenemos aquí tierra, la tierra entonces representa única y exclusivamente a la nación de Israel, ¿sí? Por eso ya ahí mismo en Apocalipsis 13 usted va a encontrar que hay otra bestia que sale, ¿no? De la tierra, ¿sí? Eso ya nos estaría a nosotros indicando mucho, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la simbología a la hora de interpretar allí el pasaje en el contexto escatológico, y eso nos lleva a nosotros a descartar de una vez muchas cosas que están apareciendo. Por ahí veía y alguien me comentaba, me decía, pastor, ¿se ha visto el video de un hombre que allá lo consideraron como Mesías en Israel? Yo le decía, sí, pero eso es falso, eso no, ni es el anticristo, ni es el Mesías. ¿Por qué? Porque la iglesia no estará aquí cuando se manifieste el hombre de perdición. Entonces, antes del verdadero anticristo aparecerán otros falsos. Entonces, eso lo tenemos que nosotros tener identificado, y bueno, y aquí pues vamos a ahondar en algunas cosas y a explicar otras para que usted tenga confianza en lo que el Señor dice, ¿sí? Y usted pueda poner su confianza en la palabra, porque recuerden que uno de los atributos del Señor es la palabra, ¿no? Juan lo dijo en Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o la palabra era Dios. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Entonces, mire lo que vamos encontrando aquí tan interesante, ¿no? Mar, muchedumbre de gentes, hace referencia a los gentiles, tierra, entonces allí nos representa o nos describe a la nación de Israel, ¿sí? Mujer, mujer entonces tiene a lo menos tres acepciones. En algún momento entonces la mujer representa una nación, ¿sí? En algún otro momento del texto la mujer representa una mujer de carne y hueso, y en algún momento también entonces mujer representa una religión, ¿sí? Por eso cuando entonces uno lee Apocalipsis 18, allá usted va a encontrar una mujer encima, ¿no? Apocalipsis 17, usted va a encontrar una mujer encima de una bestia. Esa mujer representa allí una religión, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, usted va a encontrar una mujer embarazada, ¿sí? Entonces, esa mujer representa una nación, ¿sí? Ya, entonces, en cada uno de los textos, entonces, mujer significa ya una cosa. Entonces, tiene tres acepciones: nación, mujer o religión. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí tenemos algo que también aparece en Apocalipsis, y es el cuerno. Y también en las visiones que vio Daniel acerca de las cuatro bestias. Y el cuerno entonces nos representa poder y gobiernos, ¿sí? Que la misma bestia de Apocalipsis 13 y Daniel lo muestra, ¿no? Entonces allí nos muestra el cuerno, poder y gobiernos. Es muy importante entonces tener identificado esto. Ya si usted va a encontrar entonces allí 10 cuernos, va a encontrar 10 poderes o 10 gobiernos. ¿Listo? Entonces continuamos. Cabeza. Entonces las cabezas entonces tienen dos acepciones. El primero entonces puede significar reinos, ¿sí? Y la segunda entonces puede también representar montes, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Cabezas, reinos o montes. Continuamos. Espada. Entonces espada nos representa allí o nos dice que es guerra, ¿no? Entonces espada, guerra. Continuamos aquí. Arco. Entonces arco representa conquista, ¿sí? Ya usted allá en Apocalipsis 6:2 va a encontrar entonces que hay un hombre que sale montado en un caballo blanco, y entonces dice la palabra del Señor que en su mano lleva, dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, ¿sí? Y entonces ese arco nos está diciendo que entonces representa conquista, ¿no? Y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, o sea que él saldrá conquistando. Ese caballo, cabe aquí dar la aclaración, ya que lo tocamos, que no es el Señor Jesucristo, ¿sí? Ese caballo blanco de Apocalipsis 6:2, o ese jinete, ¿no?
de Apocalipsis 6:2 no es Jesucristo, ese es el anticristo o el hombre de perdición o, bueno, como usted lo quiera llamar. Entonces, arco, entonces, representa conquista. Avanzamos, copa. Entonces, copa representa acción de ejecución. Por eso usted va a encontrar ahí en Apocalipsis, ¿sí? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Las copas nos muestran entonces ejecución, ¿no? O comienza a ejecutarse allí lo que los sellos revelaron, lo que las trompetas anunciaron, las copas comienzan a decretar juicios. Entonces, o a dar el cumplimiento de los juicios. Humo entonces allí nos muestra que su significado es confusión, ¿sí? Humo es confusión. Cuando la gran ramera entonces es destruida, sale humo y hay confusión en el mundo. Entonces, humo representa confusión. Bestia. Entonces, bestia no es de zoología, sino de actos, ¿sí? Entonces, cuando sale allá en Apocalipsis 13 una bestia, entonces no es una bestia de zoología, no es que va a salir allá un dragón literalmente, así como lo describe, no. Eso es simbólico, porque esa bestia es un hombre de carne y hueso, ¿sí? Pero entonces lo que ahí Juan está utilizando esa simbología es para poder entonces transmitir el mensaje en el contexto histórico, ¿no? Entonces, bestia no de zoología, sino de actos, ¿sí? Sino de actos. Entonces, continuamos aquí. Entonces, tenemos viento. Viento, entonces, nos dice que es doctrina predicado, ¿no? Doctrina, entonces, predicado. Viento, ¿sí? Por eso, una de las cosas que Jesús anunció cuando él dice, entonces, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y una de las pruebas que viene para el que edifica sobre la roca es viento, ¿sí? También Juan dice, hijitos, probad los espíritus, ¿sí? Viento. ¿Por qué? Porque ese significa doctrina predicado, ¿no? Tenemos que saber discernir los vientos. Entonces, que allí representa entonces un mensaje. El sello entonces nos habla de o nos representa allí autenticidad, veracidad, revelar y también seguridad. Por eso ahí en Apocalipsis 6 va a encontrar 7 sellos que entonces ellos lo que están allí es revelando, ¿no? Apocalipsis 6 muestra entonces allí la agenda de la semana 70. Sellos, entonces ya tenemos autenticidad, veracidad, revelar y seguridad. Entonces aquí avanzando tenemos cola, ¿sí? Ahí en Apocalipsis 12 precisamente entonces aparece un dragón, ¿no? Y también allí muestra y muestra entonces la cola hace una acción ahí. Y la cola entonces nos dice que es engaño y confusión, ¿sí? La cola entonces es engaño y confusión. Que eso fue lo que hizo, engañó, ¿no? A una gran parte de ángeles. Estrellas, entonces las estrellas son autoridades espirituales, ¿sí? Las estrellas son autoridades espirituales. Están representadas aquí tanto las estrellas que hacen parte del Señor, y el Señor en el Salmo, creo que 149, él allí expresa y dice que a cada una de las estrellas llama por su nombre, ¿no? Y también entonces hay estrellas tanto del reino de la luz como del reino de las tinieblas, ¿no? Entonces las estrellas habla de autoridades espirituales. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Aquí entonces avanzando, entonces tenemos corona, que la corona entonces nos describe que es recompensas, ¿sí? Recompensa. Recuerde que la iglesia recibirá 7 coronas, o bueno, hay 7 coronas de las cuales usted puede recibirlas todas, ¿no? Y anhelamos eso, recibir las coronas. En el cielo tendremos coronas y también recibiremos galardones. Y las coronas nos muestran que es recompensa, ¿no? El Señor recompensará a cada uno según sea su obra. Entonces, corona, recompensas. El cuerno
Y la diadema, entonces el cuerno y la diadema nos representa gobierno en acción, ¿sí? Usted va a encontrar entonces que sobre esos 10 cuernos, allá Apocalipsis 13, entonces nos muestra que eh, tenían diademas, ¿sí? Entonces allí los cuernos, en sus cuernos 10 diademas. Cada cuerno había una diadema, significa gobierno en acción. También ya en Apocalipsis 19, cuando se ve que Jesucristo viene, entonces allí también nos muestra que sobre él, entonces sobre su cabeza había muchas diademas, ¿sí? Entonces la diadema representa ya esa acción, ¿no? Representa entonces ese accionar. Entonces el cuerno y la diadema, gobierno en acción, está establecido. Entonces por eso cuando ya se ve a Jesucristo viniendo con muchas diademas sobre su cabeza, porque ya entonces él estará en acción y próximamente estableciendo entonces su reino aquí en la tierra. Entonces, continuamos aquí, caballo. Entonces tenemos aquí caballo, que caballo entonces representa fuerza y conquista, ¿sí? Fuerza y conquista. Tanto el anticristo, entonces, Juan lo describe allí como lo ve, entonces, o el Señor se lo muestra a Juan así, que él viene montado sobre un caballo, ¿no? Y blanco. Entonces, y también Jesucristo en Apocalipsis 19, 11 en adelante, también viene montado en un caballo blanco. Entonces, mire la imitación del anticristo al verdadero Mesías. Y también la iglesia, pues vendremos montados en caballos, ¿no? Y blancos. Entonces eso, el caballo, entonces allí nos describe que es fuerza y conquista. El caballo blanco, entonces, lo que representa es realeza, ¿sí? Lo que representa el caballo blanco ya es realeza. La iglesia les decía, vendremos montados en caballos blancos. ¿Listo? Entonces aquí, avanzando, tenemos trompetas. Las trompetas, entonces, lo que nos dice son advertencias, llamados para el pueblo. Cabe entonces decir que en Apocalipsis vamos a encontrar 7 trompetas, que esas 7 trompetas, entonces lo que están allí haciendo son advertencias, ¿sí? Juan dice entonces que él escuchó un llamado como de trompeta. La iglesia estará entonces y tiene que estar alerta para escuchar la final trompeta, que ese ya es un llamado para nosotros, ¿sí? Ese llamado es sube acá. Entonces, una vez el Señor haga sonar ese último llamado, esa final trompeta, la iglesia en un abrir y cerrar de ojos será entonces allí transformada, glorificada para encontrarnos con Él en el aire. Entonces, por eso vamos a encontrar que el apóstol Pablo dice a la final trompeta, porque las trompetas entonces lo que muestran es advertencias y llamados para el pueblo, que en este caso entonces cuando Pablo utiliza esa trompeta, final trompeta, esa descripción, es para entonces describir un último llamado, ¿no? Apocalipsis muestra entonces advertencias, que es lo que se va a dar. El dragón entonces es el adversario que es Satanás, ¿sí? Él es el dragón, la serpiente antigua también, que es el diablo y Satanás. Entonces el dragón es el adversario Satanás. Las alas, entonces las alas representan rapidez, ¿sí? Representan rapidez. Por eso entonces vamos a encontrar ahí mismo en Apocalipsis capítulo 4, 4 seres vivientes que tenían entonces cada uno 6 alas, ¿sí? Entonces las alas ahí nos están diciendo, nos están hablando de rapidez. Ya en su momento estaremos identificando qué significa eso. Ajenjo, el ajenjo entonces es amargura, ¿sí? O amargo, ¿sí? Entonces, en el momento de la gran tribulación, las aguas se volverán amargas, ¿no? El agua escaseará y también algunas, la poca que queda, se volverá amarga, porque el Señor pues le pide a un ángel que derrame ajenjo sobre el agua. Encontramos también en la simbología las ranas. Las ranas entonces son espíritus inmundos, ¿sí? Entonces allí salen 3 ranas y espíritus inmundos, que también esos espíritus inmundos entonces lleva allí un mensaje, ¿no? Que es de engaño, de mentira.
Entonces, ranas, espíritus inmundos. Vino, entonces el vino representa doctrinas, ¿sí? O doctrina. Por eso usted ve que Jesús inicia su ministerio con vino y termina su ministerio con vino. Eso nos dice algo, ¿sí? Entonces el vino, también allá la mujer, la gran ramera, tenía entonces que, dice que allí entonces se embriagó o derramó sobre las naciones también el vino. Entonces eso nos dice algo, ¿no? Doctrinas. Tenemos entonces ya, aquí finalizando ya la simbología, entonces que los sellos revelan, ¿sí? Muy importante tener este dato para analizar Apocalipsis, los sellos revelan, las trompetas anuncian, ¿sí? Hacen llamado allí, hacen un anuncio. Entonces lo que los sellos revelan, las trompetas anuncian lo que los sellos revelaron y las copas entonces ejecutan, ¿sí? Por eso usted va a encontrar que en Apocalipsis entonces se comienza a dar ejecución a partir del capítulo 16. Usted no puede comenzar a darle entonces allí ejecución a los juicios. Algunos le dan ejecución a los juicios desde el inicio de la semana 70. Eso es un error. Entonces ahí lo vamos a estar analizando y mirando. Entonces mire que las copas ejecutan. Entonces recuerde, los sellos revelan, las trompetas anuncian lo que los sellos revelaron y las copas ejecutan. Entonces aquí ya vamos a entrar a mirar un poco de lo que es la numerología bíblica, ¿sí? Y escatológica. Bueno, aquí vamos a enfocarnos es en lo que estamos estudiando, que es entonces la escatología, ¿sí? Porque la numerología bíblica es muy amplia, pero aquí solamente vamos a enfocarnos en algunos números que nos van que nos van a ser importantes y trascendentales en el estudio que estamos desarrollando. Entonces, vamos a mirar la importancia de los números en la escatología. Entonces, la numerología bíblica, pues es un estudio fascinante donde nos da mucha claridad, ¿sí? En un sinnúmero de pasajes de la palabra de Dios y nos brinda una muy valiosa ayuda para comprender temas tales como el orden divino, ¿sí? Entonces, mire lo importante de la numerología, nos va a llevar entonces a comprender temas tales como el orden divino, la naturaleza de Dios, ¿sí? Las leyes divinas, leyes de la tierra y gobiernos y jerarquías. Entonces, mire lo importante de la numerología. Entonces, aquí vamos a encontrarnos, ¿sí? Ya con el número 1, que tiene calidad de único, ¿sí? Pero antes, entonces, decirle que no todos los números tienen significado bíblico, ¿sí? Pero sí una buena gama de ellos gozan de un rico significado. Entonces, teniendo eso en cuenta, por eso, hablando aquí del contexto escatológico, no vamos a tener en cuenta todos los números, sino algunos que son realmente importantes para el estudio. Entonces, el número único, el número 1 es calidad de único, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús dijo, yo soy el primero y también el postrero. Entonces, no se puede hablar de dos primeros. El uno, entonces, todos necesitan de él, pero él no necesita de nadie, ¿sí? Entonces este número representa a Dios, ¿sí? Todos necesitamos de él, pero él no necesita de nadie, ¿no? En su segundo tiempo, hablando aquí del uno, ¿no? Entonces es importante, Jesús dijo, yo soy el primero y también el postrero, ¿sí? Y el primero pues es único, ¿sí? Entonces eso para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, el número 2, tenemos en el número 2, aquí en la gematría bíblica, entonces, que es testimonio, ¿sí? Entonces, encontramos el testimonio de Jesús en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el número 2 nos habla de testimonio. También encontramos en Apocalipsis capítulo 11, allí a dos testigos, ¿no? Entonces, el número 2 también puede significar responsabilidad, flexibilidad o debilidad, pero en su mayor contenido indica testimonio, ¿sí? Toda palabra entonces consta por dos o tres testigos, dice la palabra. Y el testimonio entonces de Jesús
está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces es importante tener eso en cuenta. El número 2 es testimonio, pero el número 3 es testimonio completo, ¿sí? Entonces dijimos que el 2 es testimonio, pero el 3 ya es testimonio creíble o verídico. Por eso entonces allá el Señor expresa algo, el Señor Jesucristo expresó algo allá en Mateo 18, 16, y dice allí, hablando de un caso, ¿no? En particular, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿sí? Entonces el número 3 lo que representa es testimonio completo, ¿sí? El 2 es testimonio, pero el 3 es testimonio creíble o verídico, ¿sí? Tenemos el número 4, que el número 4 es de la tierra, ¿sí? El número 4 es de la tierra, ¿sí? Entonces, usted va a encontrar que es de la tierra por la descripción, entonces, que tenemos ahí, ¿sí? La descripción geográfica. Cuando entonces allí tenemos oriente, occidente, norte y sur, que representa entonces la tierra. También entonces por los elementos como tierra, aire, fuego y agua, ¿sí? Que eso es nato de la tierra. También entonces por algunos, también por algunos tiempos, ¿no? Entonces tenemos allí a la primavera, el verano, el otoño e invierno. Y por lo de pueblos, tribus, lenguas y naciones. Entonces el número 4 es de la tierra. Y ahí tenemos entonces la descripción de algunos, del por qué el 4 es de la tierra. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes escucharon cuando le envié la explicación a la hermana Beatriz sobre algo que ella me preguntaba. Entonces allí hay una descripción entonces donde habla de pueblos, tribus, lengua y nación. Entonces lo que allí nos está mostrando entonces es el número 4, que entonces eso nos está indicando allí un lugar específico que es la tierra, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. El número 6 es el número de hombre, ¿sí? El hombre fue hecho en el día sexto, ¿sí? Y el hombre tiene que ser perfeccionado en el día sexto. Entonces, este número es el número del hombre, ¿sí? Entonces, es importante también que usted lo tenga allí anotado. El número 7 ya nos habla de plenitud, ¿sí? El número 7 nos habla de plenitud, nos habla de estar lleno o satisfecho. Por eso entonces usted va a encontrar 7 tiempos, ¿no? En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, usted va a encontrar 7 tiempos, que son los 7 tiempos donde se debe desarrollar la iglesia. Entonces allí nos habla de una plenitud, es un tiempo perfecto, ¿sí? Bueno, por aquí me escriben que nos faltó el número 5. Bueno, el número 5 no lo tenemos aquí en cuenta dentro de la numerología escatológica. Les decía al principio que vamos a enfocarnos aquí en la escatología. El número 5, aunque el número 5 habla de responsabilidad humana o ministerio, por los 5 ministerios, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿sí? Que eso es una responsabilidad humana, pero no lo tenemos aquí en cuenta porque no tiene mayor importancia. Entonces, pero al igual, bueno, ahí ya se los compartí. Entonces, el número 7, plenitud, estar lleno, satisfecho. Entonces, aquí vamos a encontrar en Apocalipsis la serie de 7, ¿sí? Entonces, encontramos las 7 bendiciones, ¿sí? O las 7 bienaventuranzas. Vamos también a encontrar los 7 candeleros, ¿sí? También vamos a encontrar los 7 espíritus de Dios. Todo esto hace parte de Apocalipsis y la serie de 7, los 7 sellos en el rollo, Apocalipsis 5, las 7 estrellas, las 7 lámparas de fuego, ¿sí? Ahí voy a pasarlo despacio para que usted alcance a verlo en pantalla. Las 7 lámparas de fuego. También tenemos los 7 cuernos y los 7 ojos del cordero. Ustedes ahí me van escribiendo si va apareciendo en pantalla. No sé cómo estamos de internet, usted me escribe allí. Bueno, hoy me encuentro por aquí fuera de mi casa, entonces no sé cómo está el internet. Usted allí me puede escribir en el chat. Entonces tenemos los 7 cuernos y los 7 ojos del cordero.
También tenemos los 7 atributos de Jesús glorificado, ¿sí? Eso lo encontramos también en Apocalipsis. Tenemos los 7 tipos de seres humanos. Dice aquí, mano Daniel, dice, vamos bien. La mano digna, bien. Beatriz, excelente. Listo, muchas gracias. Entonces, tenemos los 7 tipos de seres humanos, que también eso aparece en Apocalipsis. Los 7 ángeles delante de Dios, los 7 ángeles delante de Dios. Tenemos las 7 trompetas sostenidas por 7 ángeles, ¿sí? Tenemos también las 7 señales de la naturaleza, ¿sí? Que esos son eventos, fenómenos naturales. Tenemos los 7 sellos, de los que también les hablaba, les mencionaba anteriormente, los 7 sellos. Tenemos también las 7 cabezas y 7 diademas del dragón rojo, ¿sí? Las 7 cabezas y 7 diademas del dragón. Tenemos también las 7 cabezas de la bestia marina, las 7 cabezas de la bestia marina. Tenemos también las 7 plagas. Tenemos también los 7 montes, ¿sí? Donde está allí situada la mujer de Apocalipsis 18. Tenemos los 7 reyes. Tenemos también, bueno, ahí ya entonces se nos termina la serie de 7, ¿listo? Entonces los 7 reyes, ahí terminamos. Entonces recuerde que el número 7 nos habla de plenitud, estar lleno o satisfecho. Entonces continuamos, el número 8. El número 8 nos habla de sobreabundancia, ¿sí? Ya entonces el número 8 indica que tendremos eternidad. Por eso entonces usted va a encontrar solamente 7 dispensaciones. Ya el número 8, la octava, nos habla de eternidad, ¿no? Y también el número 8 entonces nos indica recuperación del paraíso de Dios. Entonces el número 8, sobreabundancia, nuevo día, entonces que tendremos eternidad, y nos habla también de la recuperación del paraíso de Dios. El número 9 es conclusión o de juicio, ¿sí? Entonces este número 9 representa al trono blanco, que ese es el trono del juicio final, ¿sí? Allí entonces se estará dando ya conclusión, ¿sí? Y también se estará dando juicio, ¿no? Es importante, por eso usted también va a encontrar allá, este número también tiene que ver con los 9 dones espirituales, también con los 9 frutos del espíritu, ¿sí? O, bueno, que hacen allí algunos lo llaman las 9 semillitas del fruto del espíritu. Ya ahí sí, como usted lo quiera mencionar, que entonces conforman, porque allí nos habla de una conclusión. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? El número 9, conclusión o de juicio, que en este caso, en el contexto escatológico, allá se representa el trono blanco, juicio final, ¿no? Tenemos ya el número 10, que el número 10 nos habla de perfección y orden divino, ¿sí? El número 10 nos habla de perfección y orden divino. Es importante resaltar que Dios es ordenado en todo, ¿sí? Y el número 10 entonces también nos representa un cumplimiento cronológicamente, ¿sí? En Dios no es que Él se va a saltar, va de pronto a ejecutar aquí primero esto, aquí después esto, no. Él es ordenado y todo lo va desarrollando en cumplimiento cronológicamente, ¿sí? Por eso entonces es muy importante tener bien claro que el anticristo aparecerá una vez la iglesia, o sea, el evento anterior se haya dado cumplimiento, entonces que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, eso nos dice ya a nosotros que Dios es ordenado en todo, ¿no? Y entonces se desarrolla todo de una manera cronológicamente. Entonces el número 10, perfección y orden divino. El número 12, entonces nos habla de gobierno. Por eso usted va a encontrar 12 tronos, ¿sí? Va a encontrar entonces que el Señor viene allí con sus santos ángeles, viene con su iglesia y entonces el número 12 nos habla de gobierno, ¿sí? Por eso para que Cristo venga a reinar,
es importante mirar qué entonces hace falta dentro de este gobierno. Hace falta que la iglesia entonces sea glorificada, que la iglesia entonces desarrolle algunas cosas y que sobre la iglesia se desarrolle también el tribunal. Entonces, y las bodas. Eso entonces ya por eso cuando usted encuentra Apocalipsis 19, usted va a ver que precisamente el versículo 11 en adelante, usted va a ver que ahí viene Jesucristo y con él viene una multitud que vienen montados en caballos blancos, porque allí está mostrando la iglesia. También Joel vio lo mismo. Entonces ya ahí se da un gobierno, ¿no? Entonces dijimos que el Señor viene entonces con sus santos ángeles y también con su iglesia. Entonces ahí en Apocalipsis encontramos 12 tronos que nos habla del gobierno. El número 12 es gobierno, pero el número 24 es perfección. ¿Sí? Ya nos habla de una perfección de gobierno. Por eso usted va a encontrar también allí en este número representado en Israel y la iglesia. También nos va a hablar entonces el número 24, esa perfección de gobierno, del orden de gobierno en el milenio. Ya una vez entonces se desarrolle lo que tiene que darse con la iglesia y con la nación de Israel, entonces ya en el gobierno de Jesucristo en el milenio, entonces estará Cristo a la cabeza, ¿no? Será el rey mundial o el presidente mundial. Cristo a la cabeza estará entonces gobernando sobre Israel, ¿sí? Que estará entonces allí dándole los beneficios y cumpliéndole todas las promesas que están en stop a la nación de Israel. La iglesia estará entonces acompañando a Jesucristo en ese gobierno mundial. La iglesia estará gobernando juntamente con él. Recuerden que la iglesia entonces seremos la esposa, ¿no? Del rey, del cordero. Y también entonces habrán unas naciones que van a salir favorecidas, que Jesús las llamó las naciones ovejas. Entonces, este es el orden de gobierno en el milenio. Cristo, Israel, la iglesia y las naciones. Bueno, entonces 24, entonces nos habla de perfección de gobierno. Tenemos el número 42, que el número 42 es del anticristo. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y luego el número del anticristo no es el 666? Claro que sí, pero el número 42 no hay que confundirlo con el 666, ¿sí? Porque el número 42, aunque es del anticristo, lo que representa es el tiempo en que el anticristo tiene dominio o tiene ejercicio en la tierra, ¿sí? O sea, en la nación de Israel. Que estos 42 meses que habla ya Apocalipsis, precisamente en Apocalipsis capítulo 11 habla acerca de este número, ¿sí? Entonces está refiriéndose a 1260 días, que esto también hace referencia a 3 años y medio, ¿sí? Los primeros 3 años y medio, entonces se dan allí en el primer sello de Apocalipsis 6, 2. Entonces ahí se desarrolla ese primer sello en esos 3 años y medio, donde él saldrá a conquistar. Ya entonces en la segunda mitad, allí estará él gobernando o estará entonces allí él teniendo dominio, ejercicio en la nación de Israel. Por eso usted encuentra en Mateo 24 que dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hace referencia a Jesús a lo que Daniel, o más bien a lo que a Daniel se le expresó. Y entonces es ahí donde él se sentará en el templo y comenzará a tener ese dominio o ese ejercicio, ¿sí? Entonces, mire lo que dice entonces allá Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, esto nos habla ya del ejercicio del anticristo en la tierra. Hablando entonces tierra aquí, la nación de Israel. ¿Listo? Entonces, tenemos ya el 390, que el 390 entonces representa a Israel, ¿sí? Ese número con que está marcado Israel. Precisamente creo, si no estoy mal, en Ezequiel 4:5, pero yo miro aquí la hora. Bueno, nos quedan 5 minuticos, vamos a aprovecharlos.
Ezequiel 4:5. Allá nos habla sobre este número. Voy a verificarles para no darles mala cita. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Entonces, mire que Israel está marcado con este número, el 390. Entonces, este número es de Israel, ¿no? Ya entonces tenemos el 666, ¿sí? Que este número entonces nos indica la perfección de la imperfección. Dentro del desarrollo de los temas vamos a analizar este número desde la óptica teológica y vamos entonces a mirar que el primer 6 se conecta con, o más bien la maldad se perfecciona, ¿sí? Entonces que este número entonces representa, ¿no? Ya entonces esa perfección de la imperfección, que es cuando entonces este señor anticristo o el hombre de perdición se posiciona en el mundo, ahí la maldad llegará a su máxima expresión, ¿sí? Eso indicando entonces el primer 6, la maldad se perfecciona. El segundo 6 está conectado con el poder carnal, ¿sí? Es entonces allí donde este hombre estará entonces, a él se le estará entregando toda autoridad. Usted ve que los cuernos le ceden, los gobiernos le ceden el poder, también el dragón, y entonces está ese segundo 6 conectado con el poder carnal. El tercer 6 está conectado con la soberbia del dominio absoluto, ¿sí? Donde entonces él estará entonces allí dispuesto, ¿no? Y también con una fuerza muy enorme estará pasando entonces por encima para poder entonces él tener ese poder absoluto, ¿no? Poder mandar en todo el globo terráqueo. Entonces es importante tener eso en cuenta concerniente al 6. Y bueno, entonces tenemos aquí que bueno, entonces les dije aquí algo mal. Bueno, el segundo 6 conectado con el poder carnal, juntamente conectado con la soberbia y el dominio absoluto, y el tercer 6 conectado con la soberbia satánica, ¿no? Con el poder satánico. Entonces, eso ya lo estaremos profundizando y analizando ya de una manera mucho más amplia cuando analicemos este número desde la óptica teológica. Entonces, a continuación tenemos el 888, que este número es el número de Jesús, ¿sí? Y el primer 8 nos habla entonces de abundancia o nueva época, ¿sí? El primer 8 nos habla de sobreabundancia o nueva época. El segundo 8 nos habla de que Jesús es más que perfecto y más que completo. Por eso el apóstol Pablo dice que en él nosotros estamos completos. Y el tercer 8 nos habla ya de eternidad. También, así como vamos a analizar el 666 desde la óptica teológica, también vamos a analizar el 888 desde la óptica teológica. De pronto algunos de los que están aquí en el grupo, en este estudio, entonces de pronto nunca lo habían escuchado. Algunos que ya han estado conmigo lo han escuchado. Y para los que entonces de pronto lo han escuchado y los que no lo han escuchado, estaremos analizándolo. Eso será entonces algo que estaremos añadiendo, ¿no? En este tercer estudio, porque en este tercer estudio vienen cosas nuevas. De pronto hablo en referencia a cosas que no se tocaron en los estudios anteriores. Entonces, aquí vamos como a la luz de la aurora en el conocimiento en esta área. Entonces, seguimos estudiando, seguimos orando, seguimos pidiendo revelación al Señor. Así que entonces el 888 es el número que representa a Jesús. Entonces ya dijimos que el primer 8 nos habla de sobreabundancia, nueva época. El segundo 8, Jesús es más que perfecto y más que completo. Y el tercer 8 entonces nos habla de eternidad. ¿Listo? Entonces aquí avanzamos y llegamos entonces al último número, que es el número 1000, que el número 1000 nos habla de nueva época, ¿sí? Nuevo gobierno, entonces nuevo amanecer. Ya el 1000 hace entonces referencia allí al milenio, ¿no? Que será la última dispensación que se estará entonces desarrollando. Será entonces, y que entonces para la humanidad será un nuevo gobierno y un nuevo amanecer. Y más, la connotación más grande es para la nación de Israel.
Entonces, porque Israel tendrá entonces allí, tendrá allí como ese beneficio total de ese nuevo gobierno y de ese nuevo amanecer. Claro, las naciones ovejas podrán participar y deleitarse de ese gobierno. Ya eso lo estaremos hablando de una manera mucho más amplia cuando entremos al desarrollo del reino milenial. Así que entonces llegamos aquí al final de la numerología y también hablando de la parte bíblica y escatológica y también de la simbología. Entonces es importante, hoy quise compartir esto con ustedes para que podamos tener luz al momento entonces de estudiar, usted al momento de leer allí escritura apocalíptica, entonces pueda usted tener allí en cuenta algunas cosas para interpretar de una manera correcta lo que el texto, lo que el Señor a través del texto nos está queriendo decir. Entonces ya, si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud, estaré entonces atento allí en el grupo de WhatsApp para responderles o poderles darles una orientación. Entonces vamos a dejar hoy hasta ahí. Vamos a darle gracias al Señor. Recuerden que ya el día lunes estaremos entrando a otro nuevo tema, estaremos entrando a la eternidad parte 1 y así estaremos entonces continuando en cada uno de los temas. Habrán temas que lo estaremos viendo no en una sesión como la introducción, sino que lo estaremos viendo en varias sesiones, pero aquí estamos entrando entonces en algunas cosas que es importante que usted sepa para poder comprender algunas cosas más adelante. Así que de esto de lo que vimos hoy aquí, vamos a estarlo recordando, vamos a ponerlo en ejecución a través del estudio, así que usted allí ya cuando se hable entonces del cuerno, ya usted dice, no, ya sé qué representa gobiernos. El cuerno y la diadema, entonces ya un gobierno en acción. Y así estaremos entonces en el momento del ejercicio o el desarrollo de cada uno de los temas. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos con Él por este espacio, por este tiempo en el cual nos hemos podido aquí edificar mutuamente. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Rey de la Gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por esta bella oportunidad que tú nos has dado, el poder, Señor, edificarnos en tu palabra, el seguir creciendo en ella, en el conocimiento, Señor, de tu palabra. Te pedimos que cada día, Señor Jesús, tú pongas en nuestro corazón el sentir por amar tu palabra, Señor, por atesorarla, por cada día, Señor, meditar en ella, por cada día, Señor, escudriñarla. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú guardando y bendiciendo nuestras vidas. Ayúdanos cada día a seguir permaneciendo en ti, que podamos, Señor, cada día seguir creciendo en esta gracia, podamos seguir disfrutándola y todos los beneficios que ella tiene y que ella trae para nuestras vidas. Bendice y guarda a cada amigo, cada hermano, sus familias, Señor Jesucristo, y seas tú, Señor, derramando bendición. Provee, Señor Jesús, lo necesario y seas tú, Señor, glorificándose en cada necesidad. En tu nombre glorioso te lo pedimos, Jesús de Nazaret. Amén y amén, bendito. Listo, mis amados hermanos, entonces ya eso sería todo por hoy y estaríamos entonces el día lunes continuando